Mañana 6:47 de la mañana, Cáncer TV Noticias, un nuevo día. El área de San Miguelito y también algunos puntos en Panamá Oeste, especialmente Arraiján, son susceptibles a deslizamiento de tierra. Nosotros durante nuestra labor periodística en los últimos 20 y tantos años hemos cubierto siempre un caso, ya sea en San Miguelito o en Arraiján. No digo que en otros puntos. Generalmente son barriadas informales, espontáneas, las que son el escenario de estos hechos que ha arrojado una cantidad impresionante de muertos. A veces hasta 4 muertos en un solo hecho. Una realidad que tiene aristas pero muy específicas, y por eso tenemos al ingeniero Ramiro Vargas de la Universidad Tecnológica de Panamá, para que nos hable un poco más de esta realidad. ¿Se va a repetir tal como se ve el escenario en áreas como San Miguelito? Buenos días. Buenos días, Ángel, y buenos días también a la teleaudiencia. Gracias nuevamente por esta entrevista. En realidad, el problema de deslizamiento que nosotros estamos viendo en estos sectores vulnerables no es un problema que acaba de nacer. Es un problema que nació hace 40 años, hace 50 años, cuando se comenzó a construir en estos lugares de laderas inestables. Lo que estamos viendo ahora, por supuesto, es la consecuencia de ese problema de la informalidad con la que lamentablemente muchas veces se hacen las cosas en este país. En términos de seguridad, para lograr una edificación de una vivienda, una residencia, un edificio seguro, hay 6 aspectos fundamentales que deben cumplirse. Número 1, los estudios. Hay que hacer estudios de suelo. Si hay taludes, hay que hacer estudios de estabilidad de esos taludes. Hay que hacer estudios de hidrología para ver los drenajes que hay que construir allí y evitar que las aguas ingresen al talud. Estudios de impacto ambiental y demás. Eso nos lleva al segundo aspecto, el diseño. El diseño debe estar basado en esos estudios específicos del sitio para que, por medio del apego a las normas y la aplicación de las técnicas ingenieriles, se pueda construir edificaciones seguras. El tercer aspecto es, por supuesto, las aprobaciones. Todos estos planos tienen que ir a Ingeniería Municipal, al MOB, a todas las instancias de ventanilla única, hacer su recorrido de aprobaciones donde se va a ver que realmente hay un profesional idóneo detrás de estos diseños, de manera que se garantice también la seguridad de las edificaciones. Lo cuarto es la construcción. La construcción es lo más importante, apegado a las normas, las buenas prácticas constructivas, mano de obra calificada y demás. El quinto aspecto, por supuesto, es el control de calidad, para que los materiales que se empleen en estas edificaciones no sean defectuosos. Para eso hay laboratorios y normas de ensayo. Y el sexto punto es la inspección. La inspección es la que va a garantizar que todos esos pasos se hagan de la manera correcta, en apego siempre a las normativas, reglamentos y demás. Cuando todos esos aspectos te dan, tú tienes una edificación segura con un riesgo de falla mínimo. Oiga, pero con lo que usted me acaba de decir, me acaba de descartar, yo diría que un 80% de las viviendas que están en laderas en San Miguelito. Me acaba de descartar porque creo yo que ninguna cumple los 6 puntos, por lo menos 4 lo que escuché con usted, ¿no? Una triste realidad. Sí, es una lamentable realidad y eso es producto de la informalidad de la que hablamos. ¿Qué sucede cuando tenemos una ladera? No es que no se pueda construir en estos sitios, sino que hay que construir con los estándares y apegado a los estudios y de la manera correcta, siempre basado en un diseño. ¿Qué es lo que sucede en un talud? Cuando llueve, y es lo que estamos viendo ahora con todas las lluvias que se están dando, el agua hace 2 efectos negativos en un talud. Primero, cuando ingresa por infiltración al talud, aumenta el peso de la tierra. La tierra mojada puede pesar hasta un 50% más que en su condición seca. Cuando está saturada se vuelve mucho más pesada y más propensa es la zona de deslizamiento. Y también nuestros suelos son mayormente arcillosos, de eso que le llamamos tierra roja, que esa tierra colorada que resbalan los vehículos cuando tratan de transitar en el lodo, o uno también resbala cuando trata de caminar en ella. El suelo en su naturaleza tiene una fricción interna entre sus partículas. Entonces, cuando el agua ingresa y llega a esa parte, disminuye esa poca fricción que hay, entonces la zona se hace más propensa al deslizamiento. Oiga, pero cuando uno ve esas paredes y caen como si fueran naipes, o sea, ¿qué tanta es la fuerza de ese deslizamiento que hace que las paredes como si no existieran en ese momento, ¿no? Claro, lo que sucede ahí es una pérdida de la capacidad de soporte del suelo donde está cimentada la edificación. Un talud se encuentra por lo general en una condición pasiva de equilibrio. ¿Eso qué significa? Que en cualquier momento algún elemento externo, mayormente el agua en este caso,
puede romper con ese equilibrio interno y allí ese equilibrio pasivo, y ahí se provoca entonces un deslizamiento de tierra, y lo que haya encima de eso va a colapsar también porque se va con el deslizamiento. Por eso es muy importante el drenaje. Estas viviendas informales vemos muchas veces que no tienen canalizaciones en el techo y las aguas vierten directamente sobre el talud. Porque hay la ausencia de esos drenajes y esas canalizaciones, esos drenajes superficiales, que lo que van a tratar de evitar es que esa agua se infiltre y pueda provocar el daño de los deslizamientos. Y si yo le preguntase a usted que en estos momentos hay panameños en potencial peligro en estas áreas, ¿sería así? Así es. Lamentablemente lo hemos visto en el pasado, hace unos años con el deslizamiento de Fundavico en Arraiján. Vimos que una pareja perdió la vida producto de que quedaron atrapadas en este alud de tierra. La vulnerabilidad que hay en las edificaciones de viviendas en Panamá es muy alta. Por un lado tenemos la amenaza natural, que es los deslizamientos en estas zonas inestables, San Miguelito, Samaria, Torrijos Carter, Los Andes, Arraiján y otros sectores también, porque en Changuinola, en Puerto Armuelles también hay amenazas de deslizamiento de tierra. En esos sitios donde hay alta amenaza, si tú lo conjugas con una alta vulnerabilidad de las edificaciones, producto de la informalidad de la que hablamos, eso se traduce en alto riesgo. Y es una bomba de tiempo en esas edificaciones, lamentablemente. Por eso la recomendación a la ciudadanía es, si usted vive en una ladera, examine por sí mismo su vivienda. Examine si en el piso aparecen fisuras o grietas. En las paredes también, las paredes que están en el sentido del talud, donde aparecen grietas ya sean verticales, horizontales o a 45 grados inclinadas, ahí usted tiene un potencial riesgo. Marque el principio y el final de las fisuras, póngale fecha y monitoree eso. Y si usted ve que esas grietas se aumentan o se ensanchan, llame a SINAPROC, llame a las autoridades, asterisco 335, el número de SINAPROC, para que vayan, examinen su vivienda y vean la posibilidad de que usted tenga un potencial problema de deslizamiento y pueda perder hasta la vida. Muchas gracias al ingeniero Vargas por esta información. Hay que tenerla cuidado. La vida es primero. Yo sé que a veces algunas personas apuestan a tener una vivienda como cualquier otra familia panameña, pero primero es la vida. Y como dijo el ingeniero, por ejemplo, el corregimiento Arnulfo Arias en San Miguelito es el que más está señalado como propenso a situaciones como esta, porque en muchos casos, también como dijo el ingeniero, la gente hace su casita, no toma las previsiones, le hace mejoras, porque se le llama mejoras, y ahí vienen los resultados, como hemos visto en las últimas semanas y en los últimos años, 2 décadas de deslizamientos ininterrumpidos en San Miguelito, en algunos años con saldos fatales. Hacemos una pausa a las 6:55 de la mañana aquí por CERTV Noticias. Un nuevo día a ustedes.